Como tenemos, Marco, un tema muy, muy interesante que además está recibiendo muchísimas preguntas, ya te las comentaré después. Si te parece, vamos a empezar mientras se va uniendo la gente. Perfecto. Decían los antiguos romanos que el buen líder tenía poder de influenciar, potestas. Un buen líder, según la Roma clásica, tenía la potestas. Pero uno malo solo tenía la autoritas, es decir, la autoridad. Y hoy, amigos, vamos a hablar precisamente de eso con uno de los mayores expertos, en mi opinión y en la opinión de muchos otros, sobre este tema, sobre el poder de persuadir, con Marco Menabrito, que le veis aquí abajo, justo. Ese es su vídeo. Marco Menabrito es Global Marketing Director. En la actualidad es uno de los mayores expertos en negociación que tenemos. Yo creo que te diría que en la América Latina seguro y en el mundo es muy posible que también. La conexión la estamos realizando con él desde Ginebra porque él vive en Suiza y le agradecemos que esté con nosotros. Gracias, Marco, porque sabemos tu apretada agenda. Entonces, Marco, bienvenido a este directo de Abacip. Gracias a ti, María, por la invitación. Encantado de estar aquí. Es mi primer live. Solamente he hecho entrenamientos online últimamente por la situación, obviamente, y bueno, en persona, pero gracias. Pues gracias por compartirlo con nosotros, Marco, y empezamos directamente en materia. Queremos saber cuál es el motivo por el cual la palabra persuasión pues es tan, entre comillas, mal recibida. Leí un estudio que decía que el 90% de las personas entienden la persuasión como algo negativo. ¿Es negativo la persuasión? Es muy buena pregunta y efectivamente yo creo que un gran porcentaje de las personas entiende como persuadir como algo negativo, cuando en realidad es algo positivo, porque simplemente lo que intentamos persuadiendo a las personas es aceptar un cambio, un punto de vista alternativo al que tienen, pero siempre y cuando el beneficio sea para ellos. Esa es la diferencia con manipular, por ejemplo, que manipular es así que tiene una connotación negativa y además acertadamente negativa, porque en ese sentido lo único que intentamos es cambiar esa visión alternativa para un beneficio mutuo y no de la otra persona. Esa sería un poco la situación, pero es verdad que mucha gente piensa en persuadir. ¿Quieres persuadir? Es como, te quiero cambiar negativamente y no es así. Claro, eso es lo que dices tú, que sería más manipular, porque manipular sería en el fondo tratar de convencer con malas artes o de controlar las opiniones, y persuadir puede decirse que es un poco más, pues eso, convencer con argumentos. Sería un poco Correcto. la diferencia. ¿Y cómo se hace, Marco? Porque mira, una de las preguntas, voy a adelantarme, aunque las tengo para el final, unas preguntas que más nos han hecho, pero que más nos han hecho, sobre todo en LinkedIn, es, bueno, por favor, preguntarle a Marco Benabrito cómo puede ser que nosotros vendamos o negociemos con una persona algún tema en el que no creemos. Por ejemplo, me ponía el caso un chico, creo que se llamaba Pedro, en LinkedIn, que decía, mira, a mí no me gusta la empresa en la que estoy, no me Sí. convence en absoluto, pero tengo que vender, y encima él se dedica al social selling. Ok. Entonces tengo que venderlo. ¿Cómo hago? Porque realmente no es algo en lo que yo creo. ¿Es posible? Sí, claro. Es una pregunta un poco, no sé, te diría que está como que entre medio. ¿Por qué? Porque principalmente la forma en la que nosotros vendemos es, por ejemplo, yo utilizo una técnica que aprendí de un mentor, si quieres, que se basa en ser siempre honesto con tu cliente. Entonces, si tú estás vendiendo algo que quizá tú no crees, lo importante en ese caso es ver qué características tiene mi producto y quién realmente puede beneficiarse de ese producto. Eso creo que quizá es lo más importante. Efectivamente, eso es honestidad, porque si tú pretendes venderle algo a alguien que no lo necesita y encima no crees en él, bueno, yo creo que ahí toda la circunstancia está mal. Entonces, sí creo que debemos de enfocarnos en el cliente. Para mí el cliente o el prospecto, si no es todavía un cliente, es lo principal para enfocarme. Entonces podríamos decir que el tema de persuadir tiene también mucho que ver con la psicología. Es decir, es Sí, enfocarte en el cliente, pero saber qué le tienes que ofrecer a ese cliente. ¿Cómo va este efectivamente. tema? Ujú. Sí, efectivamente. Hay una técnica que se llama inbound marketing, y perdón por los términos, pero la gran mayoría y los anglicismos, pero la gran mayoría lo he estudiado en inglés y la verdad que me es difícil de encontrar la traducción ahora.
Pero Tenemos mucha gente que nos ve de México y pasa todo lo contrario. Allí hablar sin anglicismos, que para los españoles es un poco raro, pues allí suena pues todo lo contrario. Así que, Marco, ni te preocupes. Marco, por cierto, es mexicano, aunque vive en Suiza. Y bueno, supongo que lo habréis notado. Marco, hablabas eso del tema de... Se trata de convencer, pero de hablarle a los sentimientos de la persona. ¿Cómo llegas a él, correcto. a esa persona? Correcto, hay mil técnicas, pero la que principalmente utilizamos nosotros y la que más me gusta a mí, y seguramente tú la has conocido, es cuando hay dos formas de hacerlo. Una es cold calling, que seguramente estás en casa y de repente recibes la típica llamada del vendedor de Telefónica que te quiere incrementar tus megas para tu móvil. Bueno, pues eso se llama cold calling. Tú me preguntabas antes, hay gente que no le gusta lo que hace. Te apuesto que el cold calling a la gran mayoría de las personas no les gusta, porque yo creo que el porcentaje de conversión de un prospecto a un cliente, en ese caso es mínima, seguro Claro. que es mínima. Es la puerta fría o la llamada en frío, sí. Exacto, exacto. Entonces, tienes otra forma que es la que a mí me encanta y es que en mi página web los clientes vengan a pedir información acerca de eso. Y ya que agenden una llamada conmigo, es como lo más, porque realmente que están interesados en el producto que yo estoy ofreciendo. Bien, para ello me preguntabas, ¿cómo hacemos para eso? Bueno, pues si alguien me está llamando a mí y yo soy una persona honesta que quiero ofrecerle lo mejor a esta persona, puede haber tres opciones. A mucha gente obviamente no le gusta escuchar eso. Primera opción es que la persona por sus necesidades no compre nada, no haga nada porque no lo necesita. Segunda opción, que lo mande a la competencia porque en esa llamada no califica para ser mi cliente. Claro. Y tercera situación, que realmente veamos cómo mis productos pueden satisfacer sus necesidades. Que sería, bueno, mi cliente últimamente. ¿Y cómo detectas esa personalidad o esa persona? O sea, es decir, tú como experto en negociación y en persuasión, en el momento que te pones enfrente a alguien, ya detectas que tiene unas determinadas características y yo creo que también, Marco, ese es el secreto de la buena persuasión. Es decir, el secreto de la buena persuasión no está en utilizar unas técnicas como si fueras un robot, que hay que saberlas, obviamente, sino está en adaptarlas a cada necesidad del cliente. Es decir, háblale a sus valores. Mira, yo te pongo un ejemplo en una empresa que me pidieron una asesoría hace ahora 15 días y vi cómo hacían el social selling ellos. Pues en LinkedIn, además, fue muy gracioso porque me pasaron todos los textos que en social selling en LinkedIn se mandan a los chats, se mandan emails pues a las personas que veas que tienen un mismo perfil que lo que tú quieres vender. Bueno, en este caso era un tema de vinos y les decían a todos lo mismo, solamente le cambiaban el nombre. Empezaban con una estrategia de, hola, pues en este caso Marco, soy Pepito Pérez. He visto que te interesan los temas de vinos en el perfil de LinkedIn. A mí también. Te dejo mi página web para que eches un vistazo y me des tu recomendación. Entonces, ¿qué pasa? Que eso está bien para romper un poquito el hielo, pero al final es muy artificial. La gente no se lo llega a creer porque quizá Marco Menabrito yo tenía que haberme esperado mucho más tiempo leyéndome su perfil para saber que no es que le gusten los vinos, es que el hombre pues tiene una bodega o es que a lo mejor se dedica a comprar para el extranjero o es que, es decir, mucho más personalizado. ¿Cómo se detecta, Marco, y ya no te meto mucho más rollo, cómo se detecta ese perfil de persona para darle tú, como persona que tiene que influir en otro, para darle el mensaje y hacer ese feedback y al final a llegar a un win-win y que se produzca o la venta o la negociación? O sea, es decir, ¿se trata a todo el mundo igual o hay personalidades y tú las tienes que saber detectar? Sí, es una excelente pregunta y seguramente esta persona que te ofrecía ese social selling, quizá si tú llegaras a hablar con él, seguirían un guión. Sí, Porque es siguen un guión. como los entrenan también para vender sus productos. Bueno, para nosotros los que nos dedicamos lo que llamamos high ticket selling, high ticket close, es en objetos de alto valor, más allá de 2.500, más de $5,000. Evidentemente tú no puedes mandar un mensaje a una persona de ese estilo y decirle, oye, tengo un Rolex que tal, que te gustaría. No, es simplemente esperar, obviamente, que ellos nos contacten. Y lo más importante es detectar, para mí es detectar qué personalidad tienen. Para esto, si te metes en internet y buscas test de personalidad, hay 1,000,000 de test. A mí hay uno en particular que esta persona que comentaré después, si nos da tiempo, si no lo pondré en los comentarios, nos enseña
es que en rasgos generales hay 4 tipos de personalidades afuera, que se llaman, nosotros las denominamos gemas. Ujú, Entonces las asocias con gemas como zafiros, rubíes, perlas y esmeraldas. ujú. Cada una tiene unas características y a cada una se le trata de diferente forma. Entonces, si tú, por ejemplo, vas a hablar con un rubí, tienes que aprender a identificarlo en los primeros 30 segundos para poder saber Claro, cómo tal cual. acercarte. Y eso hace toda la diferencia, porque si yo soy una persona tímida, lo último que quiero es alguien que me ponga en el foco y me esté poniendo en situaciones que no me gustan. ¿Y cómo serían, por ejemplo, la personalidad de una, no sé, del zafiro? ¿Cómo podría ser, cómo Ah, definiríamos a un zafiro? O sea, ¿cómo lo detectas? ¿Cuáles son sus sí, características? esa es genial, esa personalidad es buenísima, porque es una persona súper extrovertida que la podrías definir como las que son las almas de la fiesta. Todo el mundo quiere estar a su lado, sí, sacan una energía espectacular. Ahora, tienen un problema, son desorganizados, generalmente son impuntuales, eh, no les interesa mucho la parte técnica, sino que les Ujú, interesa más la parte de diversión. Entonces tienes tú, cuando tratas con ellos, tienes ujú, que mantener esa energía, pero ni más alta ni más baja. Tienes que estar simplemente al nivel que ellos están y también ujú. tienes que como pintarles la imagen de cómo va a funcionar lo que van a comprar, cómo va a ser divertido lo que van a comprar y cómo van a aprender de él. Pero no entres mucho en detalles con ellos porque los pierdes. Claro, porque al final es hablarle a esos valores, hablarle a esas características. Tú no puedes venderle a una personalidad zafiro como si estuvieras hablando con una personalidad gema. En comunicación también detectamos estos perfiles, no los llamamos con gemas, pero sí se detecta el perfil del líder, el perfil del seguidor, el perfil del paciente. Entonces, hay perfiles y es verdad que siempre digo yo en comunicación que no se transmite el mismo mensaje de la misma manera a todos los públicos, porque no todos tienen las mismas necesidades y no todos los reciben de la misma forma. Entonces, ponos un ejemplo, Marco, de cómo sería poder intentar persuadir a un zafiro e intentar persuadir a otro tipo de personalidad. ¿Cómo le Bueno, entrarías? sí, claro, si me permites nada más hacer un comentario Mm, antes, todo esto viene y nosotros en este tipo de ventas lo aplicamos por, no sé si en tu casa pasaba, en la mía seguro, y mi madre siempre decía, trata a los demás como quieres que te traten. mm. Bueno, eso es muy genérico y efectivamente lo hacían con los mejores sentimientos, pero cuando ya vas a vender algo, es trata a los demás como quieren ser tratados. Era Total, tal simplemente, cual. La frase del año, decía, en serio, la frase del año me ha chiflado. Es que es tal cual. Si tuviera que dar un titular, Marco, de tu intervención sería este. Tal cual. Por favor, yo profundiza creo más que porque has dado la clave. Yo creo que esa es la base para después desarrollar todas las tácticas de las cuales vamos a hablar. Pero una diferencia que preguntabas es cómo trato a otro tipo de gema, por ejemplo. Uh -huh. Una perla, las perlas son increíbles porque son personas que lo que quieren comprarte, lo quieren comprar, pero para ayudar a alguien más. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, si me llama alguien y me dice, oye, tienes no sé, un Patek Philippe o un reloj de estos así ultra caros, generalmente las cosas que quieren comprar no es para ellos, pero si me llaman para comprar, por ejemplo, un programa para aprender a vender, precisamente, lo quieren hacer para ayudar a su familia, para ayudar a sus amigos. Son personas súper nobles que les cuesta mucho trabajo decir que no. Y por eso siempre, yo creo que siempre hay que ser sincero con todos los tipos de personalidades. Con Perlas, por ejemplo, siempre que empiezo mis conversaciones le digo, mira, lo tenemos 30 minutos, pero también vamos a aplicar un poco de escasez y presión ahí, que lo hablaremos después. Eh, tenemos poco tiempo, pero me gustaría ayudarte a resolver todas tus dudas. Y conmigo está bien decir que no. En cualquier momento, si ves que esto no es para ti, o no te sirve, o no te gusta, dime que no, no hay problema. Entonces ya como que la cosa empieza diferente, porque se sienten relajados sabiendo que, oye, no me gusta lo que tienes. Perfecto, no pasa nada, están amigos. Adiós. ¿Y hay alguna característica común a todas ellas? Supongo que pues a todas nos gusta que la persona que nos intenta o vender o persuadir sea o parezca honesta. O sea, ¿hay alguna característica común que podamos aplicar a todas estas personalidades? Ya. Lo veo difícil. Quizá muchos, y aquí ya nos metemos en un tema complejo en ver
si eres una gema, un zafiro principalmente y una perla secundaria. Todos tenemos algún tipo de combinación, no somos como una sola, pero creo Subtipos. que para las personas que nos escuchan, lo principal sería que se enfoquen en detectarlo primero cuál es la principal, simplemente. Por Si no, eso ya, quizás, disculpa que te corte, esa técnica de la puerta en frío, de la cold calling, falla, porque al final lo que intentan es una fábrica de llamadas y pica, discúlpenme la expresión, pero al final pica 1 de cada 100. Pero ellos para sus estadísticas eso está bien. Por eso tienen que hacer esas 100 llamadas porque en su porcentaje sabe que es 1. Es lo que te decía yo de esta empresa con el social selling, que al final lo que les importa es mucho volumen sin fijarse tanto en el contenido que sea de calidad o más personalizado para que alguno de todos estos pues terminen comprando. ¿Tú cómo lo ves? Es decir, en este caso, ¿esa técnica está bien o es mejor la personalización? Es decir, hay que perder un poquito de tiempo quizás para saber a qué cliente te diriges y saber un poquito su personalidad para llegarle más rápido, o al final en este mundo en el que nos movemos pues hay compañías que por X prefieren el volumen y que de ese volumen haya un porcentaje siempre de éxito. es una excelente pregunta. Yo, fíjate que no lo sé. He entrado en algunos trainings de cold calling simplemente para saber en qué cosas están. Y por lo poco que he visto, creo que si yo entrenara a estas personas, yo creo que lo que haría es, si te llamo a ti, te digo, María, te llamo de Telefónica y esto es una llamada para venderte que tengas más megas. Si me lo dices ya desde ahí, desde un principio, oye, a ver, quizá te pueda dar un minuto. Claro, claro, Pero totalmente de acuerdo. en ese minuto lo importante es descubrir la personalidad y la necesidad y ver si lo que yo tengo te va a servir. Y si no, te digo, Claro, María, discúlpame, aquí la dejamos, no te sirve de nada esto. pero es verdad que hay veces que los mismos protocolos de las empresas pues lo prohíben porque se los dan muy cerrados, como en esta El empresa guión. que te contaba, que tienen un guión hecho y no se salen de ahí ni aunque les maten. Y es verdad que el buen vendedor precisamente se caracteriza porque sabe detectar esa personalidad y se adapta a la persona que Sí. tiene enfrente. Entonces, mira, yo siempre que me llaman, además me llaman mucho de Vodafone, no sé por qué, me llaman muchísimo de Vodafone y siempre digo lo mismo, hola, soy de Vodafone y les digo, mira, genial, pero es que yo trabajo en Telefónica, que no trabajo en Telefónica, pero es una manera que tengo de Te lo cortar quitas. la Claro, conversación para quitármela claro. de medio a la persona y al final es verdad que te cuelgan enseguida. Hay gente que ni se despide, ¿eh? Directamente cuelga el teléfono porque es una llamada perdida y pasan al siguiente, porque van por números. Es cierto, Marco, que en tus clases, que yo he asistido a una y se la recomiendo a todos los participantes, en tus clases de negociación hay otra manera de hacer esa llamada en frío, o sea, o hacer esa llamada en seco. Pero una cosa que sí que queríamos ver hoy, y es otra de las grandes preguntas que nos han hecho hoy, Marco, es técnicas. Es Sí, decir, Antonia de Instagram, creo que era, no sé si era de Instagram o por Facebook, nos preguntaba, María, por favor, que nos diga 5 o 6 técnicas a utilizar, porque tanto para ventas en retails, sí, en tienda física, como para ventas online. A ver si sí. podemos hablar también de técnicas de Claro, persuasión. Uh-huh. eso para técnicas, de verdad que a la persona que lo preguntó, la que lo preguntó, le recomiendo que se meta en una compañía que se llama HubSpot. Uh-huh. La historia es fantástica, es una compañía de servicios tecnológicos, pero que no se detuvo ahí, sino que ellos de corazón querían darle a sus clientes información de cómo hacer un mejor trabajo Uh-huh. para captar la mayor cantidad de clientes sin presionar, sino que era el cliente el que buscaba la compañía. Y te puedo decir porque yo intenté contactarles para una página web, que ya verás tú, una página web pequeñita. Eh, bueno, tuve que hacer cita con uno de sus vendedores, no inmediatamente, me tardé como una semana. Una vez que pude Uh-huh. contactar con un vendedor, te hacen 1000 preguntas. Y esta es la técnica que quizá para mí es crucial. Una vez que detectaste la personalidad de la persona con la que estás hablando, tienes que hacer preguntas. Tienes que saber por qué te está llamando, por qué quiere comprar lo que quiere comprar, qué problemas tiene. Eh, lo que vendemos nosotros muchas veces, estos programas para vender cosas, Uh-huh. te llama gente que está desesperada, que perdió su trabajo, que tú lo mencionas, que no le gusta el trabajo, que quiere un ingreso extra, que su mamá está enferma. Entonces, sería muy cruel y muy mala persona querer venderle esta cosa por vendérsela, porque es una cosa cara
Son programas que requieren mucho tiempo de esfuerzo y bueno, quizá esas preguntas, cómo hacer esas preguntas de la forma correcta para detectar cuál es el problema. Volvemos a lo mismo, el persuadir es por su bien. Quiero saber que lo que yo voy a vender realmente va a hacer un bien a él y a su familia o a quien tenga que ayudar. ¿Por qué? Porque pues simplemente mi reputación está en juego. Si yo le vendo algo que no le sirve, me va a decir, ¿para qué me vendes esto? Claro, Y claro, le he pero explicado. también, Marco, eso te lo da la experiencia. Yo recuerdo en una de tus clases que hablabas de la escalera del cambio. Entonces, hay técnicas también para manejar esos comportamientos, ¿verdad? ¿Te acuerdas tú de la escalera del cambio de comportamientos? Si la puedes explicar, porque a mí fue una de las Sí. cosas que me gustó muchísimo. Esta es otra historia fascinante del FBI, que fueron los que desarrollaron esta técnica de la escalera del cambio del comportamiento. Y tiene varias escaleras, varios pasos. La primera es la escucha activa. Sin una escucha activa, mucha gente piensa, yo escucho muy bien a todo el mundo porque estoy una hora sentado escuchándole cómo se queja. Bueno, no se trata de eso, se trata de precisamente hacer preguntas, pero preguntas que nos den información, pero no nada más para información para nosotros, sino para que esas preguntas también ordenar el pensamiento de con quien estamos hablando. Entonces, para ello esas técnicas las preguntas generalmente siempre empiezan por cómo, quién, por qué, dónde. Cuidado con la de por qué, porque generalmente tiende a ser muy acusatoria. ¿Para qué? Sería mejor, ¿no? ¿Para qué? Sí, ¿para qué? ¿Para qué hiciste eso? ¿Para qué quieres hacer eso? Entonces siempre tenemos que hacer, o por qué también, ¿por qué no dejarías esa compañía con la que estás trabajando y vienes a trabajar conmigo? Por ejemplo. Entonces, Marco, la persuasión tiene también mucho de psicología y de coaching. Claro, psicología toda. Todas estas cosas del FBI están respaldadas por cosas psicológicas que al final es lo que le da peso a la técnica. Y bueno, si me permites un segundo, tiene cosa tan psicológica y neurológica incluso, que hicieron un experimento hace muchos años en Estados Unidos con pacientes que habían tenido daños en la amígdala. La amígdala es una parte del cerebro y la parte más importante del sistema límbico que controla las emociones. Entonces, estas personas pues no tenían emociones, por lo tanto, no tenían posibilidad de tomar decisiones. Entonces, no hay ejemplo más claro que las emociones están ligadas con la toma de decisiones. Y con lo cual te puedes preguntar, entonces, si yo soy muy racional, todas mis decisiones son racionales. Eso es falso, porque todas las decisiones que tomamos están basadas en emociones. Eso está clarísimo. Marco, por cierto, para todos los que nos estáis viendo y no lo sepan, que no lo he dicho, Marco es médico, él es licenciado en medicina, él es médico, trabaja para una gran multinacional que no vamos a decir el nombre, pero está en Suiza, en Ginebra, y él es médico, pero le pasa un poco como a mí, que yo también, yo estudié Derecho, pero luego me dediqué a la comunicación, pues él estudió medicina, entonces sabe también mucho del tema de la biología y también de la psicología humana. Marco, lo que decías que es muy interesante, que es que todos nos movemos por emociones, eso es cierto, y las decisiones se toman en base a emociones que muchas veces son inconscientes, es decir, algo me gusta, no me gusta, lo compro, no lo compro, lo voto, no lo voto. Sí. Esa decisión muchas veces se toma en 0,2 de segundo. Y son 0,2 de segundo lo que tarda un cerebro humano en hacer un juicio de valor completo de algo que ve por primera vez. Y la gente en esto no lo entiende. Por eso es tan importante conocer, y lo que dice Marco, hablarle a esas emociones de la persona para persuadirla. A mí hay una técnica de persuasión, que además me la enseñaste tú, que me hizo mucha gracia, que es el principio de reciprocidad. Además pusiste, me acuerdo que el ejemplo de un estudio que hicieron en Estados Unidos, con camareros en restaurantes hace muchos, muchos años. Todos, o casi todos, que íbamos, porque ahora ya con esta pandemia ya no, pero íbamos a restaurantes, se puso de moda que cuando nos traían la cuenta nos daban un caramelito, no sé si os acordáis, o eso está en nuestro día a día. Bien, pues eso hace tiempo no se hacía, hace muchos años. Entonces empezaron a hacerlo y se dieron cuenta que esos camareros que llevaban la cuenta con 2 caramelitos o el número de comensales en caramelito, recibían un 2% más de propina. Y pasaron a un siguiente nivel cuando llevaban la bandeja con la cuenta y el caramelito y encima les daban una sonrisa y les daban las gracias por haber estado allí con ellos, que esperaban que se hubieran sentido cómodos,
recibían un 23% más de propina. Ese es Sí. uno de los principios, Marco, que me enseñaste tú, que es el principio de reciprocidad. Pero creo que hay muchos más, ¿verdad? Sí, Otros. si te acuerdas, María, en ese mismo y con la misma línea de los experimentos en restaurantes, Mm, hay uno también que se llama espejismo o ujú, mirroring en inglés. El espejismo, y también fue analizado por el FBI, lo hacen cuando tienen problemas de secuestro. El experimento en el restaurante consistía en que dos grupos de camareros, uno por un lado, tú ibas al restaurante y el comensal decía, ay, pues yo quiero, no sé, una tortilla de patata. Y el camarero repetía, tortilla de patata. ujú, Repetía las últimas dos o tres palabras de lo que había dicho el comensal. El ujú. otro grupo de camareros simplemente decía, sí señor, por supuesto, claro que sí, yo se la traigo, quiere otra cosa, muy serviciales. Ujú. Pues resulta que igual las personas que tenían el grupo del espejismo, los que repetían las últimas dos o tres palabras, recibían más propina que el otro grupo. Anda. ¿Y esto tiene que ver algo con las neuronas espejo, Marco? Que se practican en la empatía, en comunicación no verbal. Cuando damos las clases de comunicación no verbal, sobre todo a políticos, les enseñamos o les mostramos el efecto de esas neuronas espejo. Muy simple, que podríamos estar hablando de neuronas espejo 5 días, Sí. pero realiza tú o di tú lo mismo que hace la persona que tienes enfrente. Si se cierra de brazos, te cierras de brazos. Si sonríe, sonríe. Si está abierto, abre. Porque le estás transmitiendo un mensaje a su inconsciente, a ese cerebro reptiliano, por así decirlo, Correcto. de que hay una similitud entre los dos, que se llaman neuronas espejo porque reflejan. Tú estás reflejando la imagen de otra persona y entonces crea un vínculo empático automático, ¿verdad? Sí, y Eso, es superhumano. Nosotros nos sentimos atraídos a lo que nos resulta familiar o a lo uh-huh. que conocemos, mientras que lo que no lo intentamos rechazar o echar a un lado. Uh-huh. Es simplemente eso. Pero cuidado, porque un espejismo siempre tiene que ir acompañado de un silencio. Anda. Entonces, si nosotros hacemos el espejismo e intentamos hablar inmediatamente, Uh-huh. lo cortamos, no tiene efecto. Sería entonces como una pausa dramática. Sí, sí, Uh-huh. precisamente. Te podría decir una pausa dramática, Uh-huh. te lo estoy repitiendo y me callo. Y dejo que el espejismo haga su efecto. Y no, Perfecto. Y si eso lo acompañas de una comunicación no verbal, no verbal también potente, pues entonces éxito asegurado. totalmente. Marco, ¿te parece si pasamos a preguntas? Porque ya me están llegando y tengo ya ahora mismo 7, 8 que me acaba de entrar una preguntas. Y mira, la primera nos viene de México. Por cierto, tenemos varias personas que se nos están viendo de México. Marco, tú que eres mexicano, no sé si quieres saludar a alguien por allá, al otro lado No, del sí, mundo. bueno, también todas estas cosas es importante para los que tienen hijos y para los que no, que tenemos sobrinos como nosotros, que Uh-huh. les empecemos a inculcar esto desde pequeñitos. Les Claro, vamos a ayudar en su vida. A mí me hubiera encantado saber todo esto hace 5 años, pero imagínense si lo hubiera sabido hace 20. pues imagínate, claro. Otra cosa hubiera sido. Entonces, por eso invité a mi sobrina a que se uniera. Tiene 9 años y simplemente Anda. para que Nati vaya aprendiendo estas cosas. Nati se llama Nati. Hola, desde el otro lado del mundo, desde el otro lado del charco. Yo estoy en España, tu tío Marco está un poquito más lejos, está en Ginebra. Te mandamos un saludo y quiero decirte que eres la televidente más joven que ha tenido a BACIP, la Asociación Valenciana de Consultores de Imagen Pública, que organizamos este webinar nunca. Así que espero que nos traiga suerte. Y oye, pues te invito a contactar con nosotros porque, bueno, no hemos tenido nunca una persona tan joven y como dice Marco, es muy necesario la educación y otro gallo nos hubiera cantado a todos si esto lo hubiéramos recibido como clase mucho antes. Técnicas de negociación, de empatía, algo tan importante como inteligencia emocional, ¿verdad, Marco? Sí, y porque no tenemos más tiempo, si no podríamos hablar también de, ¿cómo se llaman? High ticket income, high income skills, de Uh-huh. tener habilidades que nos retribuyan altos rendimientos. Eso también Escucha, no sería para tenemos, otra ocasión. pero eso lo hacemos. Sí, claro, Además, claro. por aquí estaba la presidenta Carmina de Abacís. Si Carmina le parece bien, haremos un live hablando Genial. contigo precisamente de eso si quieres el mes que viene. Paso a las preguntas, Marco, Venga, porque ya vamos por 15. venga. Bueno, a ver, me preguntan por LinkedIn, ¿mejor mandar un mail o llamar a la persona? Para mí, por ejemplo, nosotros todo lo que hacemos y todo lo que vendemos, nosotros preferimos hacerlos por teléfono. Ujú, Aún así, sí que enviamos mails, por ejemplo, si yo quiero, imagínate que a mí, no sé si conoces a Tony Robbins.
Claro, sí, sí, me encanta. A mí me encantaría vender sus paquetes, o sea, lo que él vende. A mí. Pero claro, para eso quizá tenga que enviar un mail. Me preguntabas antes lo del social Celine. selling. Yo lo que hago es que siempre intento añadir valor en algo que me gusta, pero tienes que ser muy elegante con las cosas que quieres añadir valor. Te pongo un ejemplo. Hace 3 semanas me metí en un live precisamente con Max Busser. Max Busser es un emprendedor que tiene una compañía de relojes aquí en Ginebra súper, súper exclusiva. Hacen, imagínate, 5 relojes al año, 10 relojes al año. Y en el live recomendó un libro que me parece espectacular. Entonces simplemente cogí su Instagram y le mandé un mensaje: oye Max, mil gracias por el libro que recomendaste. Punto. Ni quiero conocerte, ni me encanta tu reloj, nada. Entonces, cosa curiosa, me responde de vuelta y me dice: qué bueno que te gustó, es un libro espectacular. Entonces, si lo que intentamos después es buscar clientes, sí que tenemos que empezar escribiendo algo y cuidar mucho el copyright que nosotros hagamos, la forma Tal en la que cual. escribimos. Tal cual, el copyright del gran olvidado. Mucha gente, mira, el otro día hablaba yo con un cliente que decía, pues si escribir, escribe cualquiera. Y le decía yo, no, que va, no tiene, tienes que tener un gran profesional y escribir un buen, aunque sea un post para redes sociales, no es, hay gente que le sale de forma mucho más automática, pero es verdad que tienen también sus técnicas y sobre todo se nota cuando está escrito por un profesional que sabe de un profesional que no sabe, se nota muchísimo. Lorena de Facebook nos dice, a ver, cuando un cliente no responde, Sí. ¿es bueno insistirle? ¿Cuándo se considera insistir como demasiado? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Yo le recomendaría a Lorena que se metiera en esto que le dije del HubSpot, en el inbound marketing. Me va a decir, ¿y para qué me meto una compañía que ofrece servicios de tecnología y de computación o de ordenadores? Porque ellos tienen una de las cosas más impresionantes en training, en inbound marketing y en inbound sales. Que haga los dos cursos. En ese curso de inbound sales, lo que te dice es que no deberías de insistir más de 3 o 4 veces a un prospecto. ¿Por qué? Porque estadísticamente se ha visto que no vas a conseguir más venta, estás perdiendo tiempo y le estás quitando tiempo a otras personas que podrías ayudar con tus ventas. Y sin embargo, fíjate que yo tuve un profesor de cuando mi mamá estaba en Estados Unidos de marca personal, cuando aquí la marca personal o el branding todavía no se, ni se atisbaba. Y nos decía que muchas veces teníamos que convertirnos en más italianos que, bueno, ellos hablaban de que anglosajones. Sí. Porque ¿cómo ligaba un italiano? Un italiano liga por la insistencia. Y es verdad que yo creo que ahí el fallo que cometió, en mi opinión, era que depende de la persona, Marco, lo hemos visto en esta charla que nos has dado tú, que depende de la persona, tienes que detectar a quién tienes enfrente para saber si tienes que insistirle mucho más o simplemente dejarle espacio para que se haga a fuego lento esa cocina o esa oferta que le has hecho, que se haga a fuego lento, para con 2 veces que le insistas, pues cerrar la venta o saber que no le va a interesar. Depende un poco de quién tengas enfrente, ¿verdad? Sí, correcto. Patricia de Facebook. Uy, mira, es que siempre sale, en todos los lives que estamos haciendo sale Donald Trump. Un día le voy a intentar invitar, a ver si entra. Si quiere entrar, por cierto, alguien le puede llamar, estaremos encantados de recibirle. Patricia de Facebook nos pregunta, ¿Donald Trump persuade o impone? Es difícil. Yo creo que o son las dos cosas. Yo creo que son las dos. Tú sabes mejor esto de imagen política, pero para mí por la forma que actúa son las dos. Y Sí. de hecho, no sé si alguien ha visto su programa de televisión de hace muchos años, que se llama The Apprentice, que es cuando él hace de empresario. En esa época no tenía carrera política. Para mí que son las dos, ¿eh? Siempre parece así. Opino como tú, Marco. Alberto por LinkedIn. Esta es un poquito larga. A ver, muy buen tema, felicidades. Mi pregunta es sencilla. En estos tiempos de confinamiento, ¿es mejor llamar al cliente o hacer videollamada? Bueno, es un poco como la primera. En mi empresa prefieren videollamada, pero a veces se corta y el sonido no es bueno. Una vez llamé a un cliente por videollamada y me contestó tumbado en el sofá. También la quiero enlazar, Marco, con una pregunta que nos hacía Pau por Instagram, que nos decía que cómo se persuade ahora en tiempos de confinamiento y con temas de COVID. ¿Se ha cambiado un poquito la estrategia? Bueno, para nosotros la verdad que poco ha cambiado porque te digo, siempre preferimos el teléfono, las llamadas telefónicas, porque me permiten vender cosas en todos lados del mundo. A veces quizá me tengan que levantar a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, pero
con el teléfono lo tengo seguro. No me voy a poner una cámara a las 3 de la mañana. Sí. Entonces, para mí, en ese sentido, en la forma de acercarme a los clientes no ha cambiado nada. Quizá para otros sí que empieza a cambiar. Lo que esta persona tiene que hacer si ve al cliente acostado con el móvil así, pues es decirle, y esta es otra técnica de la que no nos ha dado tiempo de hablar, pero hacerle la pregunta, oye, parece que no es un buen momento para que hablemos. ¿Quieres que lo hagamos en otro momento? Déjaselo Perfecto. ahí, claro. Una que me ha surgido a mí, y ahora continúo con las que estoy recibiendo, es, ¿hay diferencia entre mujeres y hombres a la hora de persuadir? Yo creo que no, porque volvemos a lo mismo. Si tú eres una persona honesta, sincera, con un buen corazón, que intentas ofrecerle lo que estás vendiendo para que esa persona se beneficie, no creo que sea diferente. Lo que es diferente va a ser las personalidades. Volvemos a lo mismo, pero no creo que haya Una diferencia. También que lo que sí es diferente, aquí en Europa lo vemos súper seguido, es que las personas de diferente nacionalidad actúan de diferente forma. No es lo mismo negociar con un francés que con un holandés. Claro. Eso tiene mucho que ver, eso influencia mucho la negociación. Claro, a ti además tú tienes esos dos rangos porque eres mexicano, has estudiado en Estados Unidos y diste el salto a Europa joven también para formarte. Entonces tienes como esa visión de 360 grados de muchas naciones, de casi todos los perfiles. Te faltaría el asiático, pero me consta que también has trabajado durante un tiempo en Asia, con lo cual conoces mejor que nadie cómo una diferente nacionalidad impone sus características a la hora de persuadir, ¿no? De este tema no hemos hablado. ¿Tú qué opinas? Los asiáticos son fenomenales porque siempre tienen al traductor, por ejemplo, entonces ya tienen la excusa de tener más tiempo para pensar lo que van a responder. Ah, qué curioso. Es verdad, porque es verdad que aunque la gente no se lo crea, en Asia es cierto que se habla poco inglés, ¿verdad, Marco? O puede ser que la persona hable perfectamente inglés, pero quieren el tiempo para pensar y saber qué van a responder. Me chifla, me parece maravilloso, me parece genial, qué grandes son, tal cual, para que veas tú cómo son, cómo son. Seguimos con Felipe. Felipe de LinkedIn nos ha preguntado, hola Marco, ¿crees que la inteligencia artificial, mira qué interesante, afectará a tu trabajo como vendedor y como experto en negociación? Sí. Ah, bueno, para aclarar. Inteligencia artificial, qué bueno. Lo que yo hago es como mi hobby, no es de mi trabajo. Mi trabajo es más marketing, tengo que ver con ventas. Para mí lo que me apasiona en mis tiempos libres es hablar con personas, venderles cosas y ayudarlas para que ellos sean una mejor versión de ellos. ¿Y qué opinas de la inteligencia artificial? ¿Que va a dejar sin trabajo a toda la humanidad como se cree? Te lo puedo decir porque en mi trabajo en la industria farmacéutica la vemos en todos lados. Vemos dos cosas, inteligencia artificial y machine learning. Que Dios sabe lo que significa eso, todavía no lo sabemos. El tema del blockchain y todo esto. Probablemente, va más allá. Lo que es verdad es que volvemos a lo mismo. Si comprar y tomar decisiones es basado en emociones, tú imagínate una inteligencia artificial que me diga, Marco, necesitas una camisa nueva porque ya está toda manchada y tal y cual. Y basado en lo que ganas, simplemente tendrías que comprar una camisa que esté en 20 euros o 20 francos, lo que sea. Y yo digo, ¿pero por qué? Si me gusta una camisa azul de 40. Claro. Entonces, sí, la máquina me puede decir, efectivamente, esto es lo que necesito, pero no es lo que quiero, porque emocionalmente no me llena. Y sin embargo, fíjate que ahora en el tema de la digitalización de empresas, que por circunstancias de la vida pues conozco un poquito el tema, se está imponiendo los chatbots, que al final son esas pantallitas que te salen plain, que te dice, hola, soy tu asesor virtual. Que al final es una máquina que está detrás con 3 o 4 preguntas pactadas y en rama de árbol, si le preguntas A, o sea, si le dices A, si le contestas A, te lleva a una serie de opciones, entonces te va siguiendo una conversación, pero es un robot. Mira, a mí me pasó con una empresa que tenían un chat en la página de cuando decían contacta con nosotros, que normalmente te dan un email o te dan un formulario para que tú rellenes. Vale. Pues esta empresa cambió el sistema y puso un chatbot muy, muy, muy cerrado. Era, hola, soy Pepito, ¿tú cómo te llamas? Así empiezas. Ah, qué bien. Sí, es un poco así como agresivo de, ay, me llamo María, ¿qué quieres? No sé. Entonces, al final se dieron cuenta que era demasiado frío. Sí. Era como un chatbot 3.0, además un poco impertinente. Entonces lo cambiaron y lo suavizaron un poquito, porque al final pasa lo que tú decías, que la máquina está genial,
pero jamás llegar a ser un ser humano. Aunque es cierto que aprenden y aprenden rápido, ¿eh? Ojo. Sí. Pero estoy contigo que al final las emociones son lo que priman. Sí. Ana de Instagram. Perdón, Sí, solamente perdón. por Sí, comentar, sí. para eso de los chatbots, lo que se recomienda general, otra vez, si vuelven a HubSpot, es donde van a encontrar todos estos tips de qué es mejor, un chatbot o un chat live. Pues un chat live, pero ¿quién se lo puede permitir? Apple y poco más, otros más, y ya está. Entonces sí que es verdad que hay diferencias entre esos también. Perfecto. Nos dice Ana de Instagram. Perfecto. Mira, esta te la voy a preguntar yo, pero te la pregunta Ana. ¿Qué libro recomendarías para aprender estas técnicas de las que estás hablando? Mira, para mí lo que abrió mi mente hace unos años fue el entrenamiento de esta persona que te cuento, que precisamente se llama Dan Lok. Bueno, es que por favor, danlo, señores, por favor, quítense los sombreros todos en este instante. Para mucha gente puede ser, pues eso, como un vendedor de humo o no sé qué, pero cuando te metes en el curso, cuando realmente lo haces, es impresionante, porque al inscribirte, te inscribes también. Muchas de las técnicas que hablamos y de las que no nos dio tiempo de hablar, la gran clave es practicarlas. Claro. Porque si tú me dices, haz un espejismo, sí, repito las 3 palabras, pero no puedo callarme y tengo que decir otra cosa, no funciona. Entonces es practicar. Si no practicamos, estamos perdidos. Practica y adaptarlo también un poco a ti mismo, porque la puedes modificar un pelín para adaptarla a tu estilo, claro. Y no parecer falsos, porque si no es horrible. Entonces, cualquier libro de Dan Lok Bueno, de Dan Lok pondremos algunos links que si te parece bien para la gente que nos escuche en LinkedIn, me parece perfecto. que poner. Son unos links donde van a recibir pueden inscribirse en Dan Lok, en la página de Dan Lok, y descargarse libros o un libro, me parece, un vídeo, y si les interesa ver sus cursos. Pero libro de negociación que cambió todo para mí también, uno del FBI, que no sé si se ha apuntado, ¿no? Sí, se llama Negotiate as if your life depend on it. Chris Voss. Lo pondremos también en los links para que la gente lo tenga. Eso sí lo puedo poner aquí, creo que en Instagram. Está también en español, me suena que hay una versión también para en español, pero creo que está solo en PDF, en formato... Correcto. No, en audiolibro está en español también. Perfecto. Perfecto. Pues yo también, muy fan de ese libro, os lo recomendaremos. Como ha dicho Marco, si os parece, todas las recomendaciones que nos vaya haciendo hoy de estos libros los pondremos en el perfil de LinkedIn y intentaré hacer un post también en Instagram para los seguidores. Nos pregunta Paula de LinkedIn. Es que LinkedIn, esta charla ha triunfado en LinkedIn, Marco, de verdad. No sé si te habrán sumado muchos seguidores, pero tenemos como 10 preguntas ya solo de LinkedIn. Pau de LinkedIn nos dice, ¿qué opinas del método Harvard de negociación? Sí. Por lo que me enseñaron, se trata de llegar a un equilibrio en la negociación, un win-win. Sin embargo, en mi empresa me exigen objetivos muy difíciles de cumplir si llevo una negociación blanda y es necesario ser más agresiva. Bueno, volvemos a lo mismo. Tú no tienes que ser agresivo con nadie, porque a menos que los quieras obligar y manipular para que ellos no se beneficien de lo que van a comprar de ti. Si vuelves otra vez a tus gemas y sabes con quién estás tratando y cómo tratarlas, yo creo que no tienes que llegar a ser agresiva. Si volvemos al pasado, y le preguntas a alguien, ¿qué piensas de un vendedor? A todos nos viene a la cabeza el típico tío que te vende un coche y que solamente está insistiendo, asume cosas que no son correctas. Y no es así. Por cierto, hablando de vendedores de coches, cuando en Abacip hacemos las conferencias y los cursos sobre negociación y sobre ventas, hablamos siempre de Joe Girard, no sé si te acuerdas de él, que estaba en Chevrolet por el 1960 por ahí aproximadamente, y en 10 años Joe en Chevrolet, creo que era en Denver, vendió 13 millones de coches en 10 años. Y claro, estaba todo el mundo alucinado. Decían, pero Joe, ¿qué haces? ¿Cómo puede ser? Porque, hombre, no es que seas especialmente... tienes un don de gente. Y le dijo, pues mira, confesó su secreto después de 10 años y dijo que tenía la mayor base de datos de clientes del mundo porque les felicitaba el cumpleaños a todos. Y empezó, porque lo hacía de forma natural, porque a él le gustaba mucho que los vendedores se acordaran de él una vez al año, y creó una red de clientes que ya no eran solo clientes, había un vínculo emocional y sus hijos le iban a comprar el coche a él, los nietos iban a comprar el coche a él,
cuando alguien tenía que recomendar una venta de coches, recomendaban a Joe y creó un vínculo increíble. Así que los vendedores de coches de Estados Unidos son, como dice Marco, grandísimos ejemplos de Sí, cómo se puede vender bien y mal, ¿eh? Y sí, mal. totalmente. Y además, dos comentarios respecto a Joe, que son geniales. Al principio decía que dos de sus secretos era caerles bien, que es fundamental, lo hemos visto, es empatía, es compenetrar, eso es fundamental. Y el segundo era un buen precio, que es el Claro. segundo comentario que me lleva al win-win. En el libro que les recomiendo de Chris Voss fue un negociador del FBI, que lo primero que empieza él diciéndote es, el win-win, lo siento, pero no existe, por lo menos no en su trabajo y por lo menos no en los negocios que él después hizo. ¿Cómo puedo yo como un negociador del FBI, si un secuestrador tiene 4 personas Claro. secuestradas, decirle, ok, quédate 2, Muy bien. mátalas, irán a 2? Claro, es ridículo. No, no queda. Entonces yo creo que este tema de persuadir es simplemente que la persona que estamos negociando se beneficie de lo que estamos vendiendo a lo que nosotros lo estamos vendiendo. Es simplemente eso. Claro, perfecto, tal cual, tal cual. Preguntan algún training que digas, que hables otra vez de estos training de los entrenamientos para el arte de vender, que no se han quedado con los nombres. Sí, es Dan Lok. Lo Ujú. pondremos en los links. Dan Lok, y pondré el link a su tutorial para que la Ajá. gente pueda verlo. Nos han preguntado ya 2 personas por los cursos. También hablaremos de cursos en LinkedIn si queréis y en la información que os demos después sobre cómo impartes cursos y que les avises de cuando tengas algún Vale. curso, Marco, porque se van a apuntar. Hay muchas técnicas, hay muchas tácticas. Nos preguntan también si hay alguna serie, qué gracioso la gente con Netflix, si hay alguna serie de Netflix que recomendarías. Uf, serie no sé, no, de este tema la verdad que no. Estoy viendo una que es Defending Jacob, que no tiene nada que ver con esto, pero está muy buena. Lo que sí podría recomendarles es un podcast que yo sigo, que me encanta, se llama Joe Harbinger, Uh-huh. eh, y donde él recomienda también libros espectaculares de gente que es impresionante, desde Uh-huh. espías, desde falsificadores de arte, los entrevista y bueno, primero él se lee el libro y luego los entrevista. Y son Uh-huh. gente que da unos consejos y unos tips espectaculares. Te encantaría, María, el del falsificador de arte. Buah, me Espectacular. chiflaría, me lo voy a leer. Javier Chaparro nos pregunta por aquí por el chat, en un mercado muy maduro en el que tus competidores ofrecen un producto muy parecido al tuyo, ¿cómo crees, Marco, que que se puede marcar la diferencia para que te compren a ti y no a tu competidor? Sí, eso es exactamente los problemas que tenemos en la industria farmacéutica con productos muy longevos que ya están mucho tiempo ahí. Yo creo que todos los productos son buenos y todos tienen un nicho de mercado. Lo principal es buscar dentro de ese nicho quiénes son tus mejores clientes y cómo esos clientes quizá te puedan recomendar con otros. Y es lo Uh-huh. que hablábamos, cómo hacer para que esas personas dejen las compañías con las que están trabajando actualmente y vengan a trabajar contigo. Uh-huh. Pues demostrando honestidad, sinceridad con tus clientes actuales y un buen corazón de que quieres ver que ellos crezcan junto contigo. Yo creo Uh-huh. que por ahí llevamos las cosas nosotros. Fíjate, Marco, que hace poco conocí a 2 empresas con 2 perfiles totalmente diferentes y además eran 2 empresas que a priori estaban aliadas y se desaliaron. Y se desaliaron por un tema muy sencillo, que era que en esencia no estaban alineadas. Una era el beneficio por encima de todo y otra era la clientela por encima de todo. Entonces, claro, cuando intentaron trabajar juntas, vieron que sus objetivos últimos no eran lo mismo, porque este era beneficio por encima de todo y si este cliente no es beneficioso, nos vamos a otra cosa mariposa. Sí. Y este decía, no, para mí el cliente es lo primero, afianzar ese cliente es lo primero, porque de este cliente saldrán luego 5 clientes, aunque yo pueda perder un poco. Entonces es lo que dices tú, al final es crear ese nido de confianza, crear ese vínculo también con el cliente, ya que los productos son muy iguales, pues quizás esa relación sea la que marque la diferencia. Sí, y correcto. Y te apuesto que la compañía que se preocupaba más por el cliente a largo plazo Sí, bueno, claro. triunfó que la otra, Sí, porque claro. esto también tiene que ver de plazos. Sí, claro, tal cual. Mm. Marco, nos queda muy poquito tiempo. Yo no sé si alguien quiere hacer aquí ya alguna pregunta.
tengo otra pregunta que nos ha llegado por LinkedIn ahora mismo, y es, Marco, si les puedes aconsejar estudiar, qué gracia dice, estudiar, ¿se diferencia mucho los estudios en Latinoamérica que en Estados Unidos relacionados a las ventas? No entiendo mucho la pregunta, pero creo que se refiere, como hemos hablado mucho del tema del FBI, pues si hay una diferencia de conceptos entre quizás el mercado anglosajón para enseñar a vender y el Sí. mercado más latino. Es buenísima la pregunta. Precisamente yo creo que la hacen con relación a lo que hablábamos de las nacionalidades, ¿no? Si en Francia son de una forma o de otra. Lo que te puedo asegurar, por lo que he leído, porque esto sí no lo he aplicado, pero en lo del libro del FBI, de Chris Voss, ahí te da ejemplos claros de cómo las técnicas que aprendieron y que utilizaban en Estados Unidos las aplican en Filipinas y en otras partes del mundo, y 100% de las veces funcionan. No importa con qué nacionalidad, edades, todo funciona. Incluso para los que tienen hijos, quizá estas técnicas les puedan ayudar para que se duerman antes o se coman sus verduras. A tu sobrina Natalia, que nos está viendo, pues mira, no sé si es tu sobrina, con lo cual será tu hermano o tu hermana quien sea. No sé si le funcionará. O al revés, a ver si no es contraproducente a mi hermana. Sí, ahora ya se ha enterado del truco, del almendruco. Marco, nos quedamos sin tiempo. Ha sido un honor y un verdadero placer en este cuarto live de ABACIP, la Asociación Valenciana de Consultores de Imagen Pública, tenerte con nosotros. Me consta que has estado también cómodo aquí. Creo que repetiremos, si te parece, para hablar de otras técnicas y para hablar de otros métodos, pues no solo de persuasión, sino también de ventas. No sé si... Es que te lo digo porque Instagram te corta y de pronto se acaba, pluf, y nos deja de emitir. Tenemos una hora. Si hay algo que quieras decir, como dicen algunos, calla, habla ahora, o calla porque te van a cortar. En 5 minutos nos cortan la emisión. Agradecerte muchísimo la invitación, de verdad, y invitar a todos que aprendan mucho de esto porque es para beneficio suyo y de sus familias. De verdad, es increíble y es otra forma de ver la vida, simplemente. Otra manera de ver la vida, otra manera de relacionarlos con los demás y también unas estrategias que facilitan la vida a otras personas. Porque al final, es lo que decías tú al principio de tu intervención, a nadie le gusta que le vendan, pero sí nos gusta comprar. Entonces es encontrar esa manera de llegar a los demás. Correcto. Pues Marco, un placer tenerte aquí. Nos quedan unos segundos, pero sabéis que a mí no me gusta que me corte en Instagram. Creo que mejor nos despedimos de todos vosotros. Si tenéis alguna duda, tenéis nuestras redes sociales a vuestra disposición. Colgaremos tanto en LinkedIn como en Instagram todas las recomendaciones que nos ha transmitido nuestro ponente de hoy en esta interesantísima charla sobre persuasión, el arte de vencer y convencer con buenas artes y sin manipular. Sin más, te damos las gracias, Marco, y nos vemos, creo que dentro de 2 semanas, con Carmina Abad, la presidenta de ABACIP, en este directo. Muchas gracias a todos y colgaremos el vídeo. Hasta luego. Adiós. Adiós.